¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogo Sur. Los saludamos a través de las pantallas de TV Red, de FM Angostura y Cacique FM en Puerto Natales. Vamos a conversar, como no puede ser de otra forma, de los temas que nos interesan a los magallánicos, con una agenda que está plagada con el tema de la segunda vuelta, ¿no es cierto? Las noticias, las distintas actividades y polémicas que ha habido en las distintas campañas, de las dos campañas que tenemos hoy día en curso. Además, hoy día la noticia de que se rechazó el cuarto retiro del 10%, también vamos a conversar de esos temas que obviamente preocupan e interesan a todos, indudablemente. Y en esta oportunidad vamos a estar con el senador electo por Magallanes, Alejandro Cusano, y que es panelista de Diálogo Sur hace muchos años. Y también saludamos muy cariñosamente a la diputada electa, Javiera Morales. Muchas gracias, Javiera, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola Gonzalo, hola Alejandro. Bueno, acá muy contenta, agradecida de la invitación. Aprovecho de saludar a la gente, a los auditores que nos están viendo, nos están escuchando, y un gusto estar acá con ustedes conversando temas tan importantes en el momento que nos encontramos, como tú bien dices, tan definitorios, momentos tan decisivos para el futuro de nuestra región y nuestro país. Claro que sí. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Gonzalo? Encantado de estar en el programa. Un saludo a todos los magallánicos. Un saludo y unas felicitaciones también para Javiera, que salió electa. Así que encantado de estar acá en el programa. Por supuesto. Felicitaciones, Javiera. Bueno, me gustaría conocer en primera instancia, ya han pasado algunos días, pero tus primeras impresiones al ser electa, cómo recibiste este espaldarazo del electorado y cuál piensas tú que son los primeros énfasis que te gustaría darle a tu gestión. Sí, bueno, aprovechar de saludar de nuevo, lo había saludado fuera de cámara, pero a Alejandro ahora acá ya en cámara también saludarlo por su elección. Bueno, yo creo que en esto nos vamos a disentir mucho y que más que un espaldarazo yo lo veo como una oportunidad, ¿no es cierto? Como un voto de confianza, de respaldo, y en el caso mío yo no voy por una reelección, es primera vez que voy a ejercer este tipo de cargos y por tanto creo que es una oportunidad que han mandado los magallánicos y magallánicas a lo largo de toda la región, y que como toda oportunidad uno tiene que aprovecharla, y ya estamos trabajando sin duda para poder ser una buena representante de todos los magallánicos en el Parlamento. Y eso también estuvo muy contentos hace 2 semanas, porque logramos distintos objetivos como conglomerado político que son muy relevantes. Primero, en la región, quien pasamos a segunda vuelta, no solo a nivel nacional, sino que también acá en la región con nuestro candidato presidencial, Gabriel Boric. No obstante, las encuestas ya lo decían, uno no podía confiarse, así que efectivamente esa es una primera razón para celebrar. En términos nacionales también, como Apruebo Dignidad, logramos una buena presencia tanto en la Cámara como en el Senado, que creció mucho. Si hace 8 años contábamos con 2, 3 parlamentarios, y hace 4 años logramos que eso aumentara a 20. Hoy día la bancada Apruebo Dignidad en la Cámara es de 37 diputados y diputadas. Nos conformamos como la segunda o tercera fuerza en el futuro Parlamento, y eso efectivamente creemos que le otorga una gobernabilidad al futuro gobierno de Gabriel Boric, que nos tiene también contentos y satisfechos. Y finalmente no fue fácil la votación o la carrera electoral por la Diputación de Magallanes, y logramos mantenerla. Fui la única mujer electa dentro de los 5 parlamentarios, así que eso sin duda que nos tiene muy contentos, porque nuestras banderas de lucha como el feminismo, la protección al medio ambiental, hoy día tienen una representante en el Congreso, desde Magallanes. Así que contenta, muy feliz por los resultados electorales, pero con una sensación de enorme responsabilidad en la cual ya estamos ocupados trabajando para eso. Claro que sí, se viene la segunda vuelta. Me gustaría también conocer la impresión de Alejandro. Javiera hacía mención de los equilibrios o de cómo quedó conformado, ¿no es cierto?, el Congreso. Se ha destacado mucho también que en el Senado se consiguió una mayoría Chile Vamos, ¿no es cierto?, lo cual también generó una serie de inquietud a nivel de la Convención Constitucional, ¿no es cierto?, porque la misma nueva constitución tiene que estar refrendada por leyes que en el fondo reflejen el espíritu de la nueva constitución. ¿Qué opinión te merece a ti el nuevo panorama parlamentario, Alejandro?
Bueno, yo creo que me parece bien que exista un equilibrio. De repente esto hace que las cosas se tengan que discutir y llegar a acuerdos. Yo creo que el país tiene que llegar a acuerdos no sé si nos conviene llegar a una polarización. Yo creo que lo que pase ahora en esta segunda vuelta, independiente de quién gane, yo creo que lo importante es llegar a acuerdos entre todos los chilenos y no polarizar la actividad política ni en la vida en Chile, digamos, porque si no se va a complicar mucho el tema y acá hay que generar confianza, hay que generar una serie de cosas para desarrollar y que la gente siga trabajando, invirtiendo y los emprendedores sigan haciendo cosas, no se empiecen a escapar, digamos, del país, como ha estado pasando ahora último, que se han ido hartos recursos, por eso el dólar está subiendo, etcétera. Es un tema que hay que dar la confianza necesaria para que el país se desarrolle, y yo creo que a eso tenemos que llegar. Es interesante lo que dices porque una de las preocupaciones que hay es que justamente, dadas las características de estas elecciones y las características de los candidatos, da la impresión de que cualquiera de los dos que salga, a pesar de que han tenido ambos un cambio de estrategia para esta segunda vuelta, ambos se han acercado más hacia posiciones más moderadas, más hacia las inquietudes que tiene el espectro del centro del electorado. A pesar de eso, se teme de que cualquiera de los dos que asuma pueda encontrar una situación de polarización. Nos podemos polarizar por izquierda o por derecha, decía el otro día un analista. No sé cómo ves eso tú, Javiera. ¿Tienes esperanza de que, si sea Boric o Kast, cualquiera de los dos, podamos, como dice Alejandro, llegar a acuerdos y tener un país más contenido, sin tanta protesta, resolviendo los temas que hay que resolver? Gonzalo, yo creo que en esto algunas apreciaciones. Primero, el Senado efectivamente, yo no sé si quedó con una mayoría, yo creo que quedó 25-25 de alguna manera, 25 del sector actualmente representante o más bien cercano al actual gobierno, y de la actual oposición son 23, más Fabiola Campillay, independiente, pero sabemos de qué sector ella representa, y nuestro representante hoy día, Karim Bianchi, que de alguna manera siempre ha votado más bien alineado con la centroizquierda. Entonces, yo creo que no hay una preponderancia de un sector sobre el otro en el Senado, lo que sí en la Cámara hay mayor diputados y diputadas de oposición. Y en cuanto No, a la perdón, te polarización, aclaro eso. Lo que se señalaba no es que hubiera mayoría de Chile Vamos, sino que para ciertas leyes que son estructurales se requiere ciertos quórum. ¿Ah? Y ya sí, no, ninguno de los sectores que está representado tiene ese quórum por sí solo, digamos. ¿Ah? claro, O sea, ninguno, y necesariamente eso es van lo a que tener que ocurrió. negociar. Sí, y eso es lo que ha ocurrido en los últimos 8 o 12 años. O sea, hace mucho tiempo que no hay ningún presidente o presidenta que tenga una mayoría alta en ambas cámaras. Eh, Así que sin duda esto nos tiene que llevar a la conversación de lo que habla Alejandro, pero acá yo tengo unas ciertas diferencias en cuanto a la polarización, porque efectivamente lo que yo veo acá es un sector, ¿no es cierto?, un candidato. Voy a partir con el candidato del actual oficialismo, más bien de José Antonio Kast, que efectivamente está muy a la extrema derecha, tanto así que si uno compara su programa de gobierno con el resto de todos los otros programas, incluso de representantes del actual oficialismo, diría que es el más extremo. Por ejemplo, en el caso de disminuir los impuestos o sin duda los retrocesos en materia de avance de derechos de la mujer, o tan fuertemente en el tema también medioambiental, y eso explica por qué, por ejemplo, el candidato Sebastián Sichel, para dar su apoyo, puso ciertas condiciones, ¿no es cierto?, para moverlo un poco más a el actual candidato de la derecha un poco más al centro, porque sabe que está muy, muy al extremo y es muy difícil así apoyarlo. Lo que no ocurrió en el caso de Gabriel Boric. Uno lo ha visto que en las últimas 2 semanas había un apoyo bastante transversal, porque no obstante hay diferencias programáticas entre los distintos candidatos que participaron en la primera vuelta. Hay diferencias que son más bien de gradualidad, pero no en cuanto a la dirección. O sea, si uno ve acá, todos los programas implican un aumento, por ejemplo, de la carga tributaria, tomando en consideración que somos el país de la OCDE con menor carga tributaria de todos los que forman hoy día la OCDE, con que tanto nos gusta compararnos, y también asumiendo con responsabilidad que estamos en un momento del país que tenemos que hacernos cargo de demandas sociales, de un sistema de seguridad social más robusto, y para eso se requiere, obviamente, mayor contribución
fiscal. Entonces, yo diría más bien que la polarización está mucho más allá, aunque se intente, y por eso yo creo que acá se ha usado mucha caricatura y uno ha visto el candidato hoy día del oficialismo, del gobierno, como incluso en términos internacionales, hablando de que el Gabriel Boric es un líder del Partido Comunista, ya cayendo en la mentira, porque el Partido Comunista forma parte de nuestro conglomerado sin duda, como también lo formó parte en el gobierno de la nueva mayoría, y jamás se dijo eso de Michelle Bachelet. Entonces, efectivamente creo que hay que poner las cosas en su debido lugar, y creo que hoy día, y por eso José Antonio Kast tiene que modificar su programa. Ayer hasta tuvo que pedir disculpas por su programa para moverse un poco más hacia el centro, y no solo hacia el centro, sino hacia la mirada que tiene el mundo hacia el futuro, por ejemplo, en términos medioambientales. Alejandro. Sí, a ver, yo creo que acá hay caricaturizaciones por ambos lados, digamos. Yo creo que Kast no es alguien de extrema derecha, yo creo que es una persona de centro derecha y que quiere hacer cumplir leyes y reglamentos que no se cumplen hoy en día en Chile, que es un tema que hay que cambiar. No puede ser que la ley acá la aplique cada quien como quiera o no se aplique la ley, y ese es un tema súper complejo. Pero hay mucho que hacer acá también. En el mundo libre que vivimos se han generado abusos e injusticias que hay que corregirlas, pero otra cosa es refundar el país. Yo creo que acá hay que hacer las correcciones necesarias que recuperen la libertad de las personas, y ese tema hay que hacerlo en base al sistema que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que no hay que cambiarlo, hay que corregirlo, producto que acá se coludieron los partidos tradicionales con poderes económicos y los parlamentarios durante más de 35 años hicieron la de Kiko y Caco, y este tema hay cosas que se hicieron bien, pero hay cosas que se hicieron muy mal, digamos. Hay que arreglar la salud, hay que arreglar las jubilaciones, hay que arreglar la educación. Muchos temas son también por mala administración, por mala gestión, que nadie quiere tomar decisiones, nadie quiere pelearse con nadie, y hoy en día cambiar las cosas requiere, si para hacer tortilla hay que romper huevos, no hay otra manera. Perdóname, Alejandro, pero yo creo que es un candidato que se va de la UDI, que es el partido de más a la derecha en el actual Chile Vamos, porque los encontraba muy poco de derecha. Yo diría que eso es la extrema derecha, o sea, más allá, no sé qué más allá podría haber. No, José Antonio Kast se retiró, yo hablé con él hace muchos años, se retiró de la UDI porque la UDI se desconectó de los problemas reales del país, de las personas. Por eso es el que se retiró de la UDI. No es porque se vaya más a la derecha, sino porque los partidos políticos de izquierda y derecha, del Partido Socialista hasta la UDI, se desconectaron de los problemas de las personas hace mucho tiempo. Por eso es que aparece el Frente Amplio y muchos partidos fuera del sistema, digamos, porque los partidos políticos tradicionales se desconectaron y se coludieron con poderes económicos. Los parlamentarios no hicieron los cambios. Hay cosas que se pueden arreglar muy rápidamente, pero nunca la han arreglado porque hay amiguismos, logias, mafias, etcétera, que intervienen en el proceso de libertad, que no han generado las cosas correctas. Javiera, yo quería preguntarte, hacerte ver, bueno, indudablemente tú tienes tu visión de Kast y su extremismo de derecha, pero existe preocupación porque indudablemente el Partido Comunista fue parte del gobierno de Michelle Bachelet, pero en aquel entonces no tenían a un Daniel Jadwe, no tenían el Partido Comunista no había crecido tanto electoralmente ni tenía tanta fuerza parlamentaria. Hoy día es otra realidad. Es un partido que tiene mucho más incidencia parlamentaria, mucho más electorado y personajes potentes como Daniel Jadwe, que incluso se han dado el gusto mediático y político de poner en tela de juicio o presionar incluso algunos vaivenes que ha tenido Boric en cuanto a su programa, que lo han tenido todos los candidatos porque tienen que incorporar cosas como este tema, por ejemplo, de la seguridad ciudadana. Nosotros vimos que después de las elecciones Gabriel Boric estuvo más preocupado de temas que en general en sus propuestas y en su agenda no son prioridades y que a buena hora lee de que el electorado sí está preocupado mucho de la seguridad, del narcotráfico, de lo que pasa en la Araucanía, etcétera, etcétera, y que si bien es cierto pueden haber digamos soluciones que son más de fondo a esos problemas, lo cierto es que la gente lo que necesita hoy día es contención frente al tema de la seguridad.
Sí, yo creo que hay que poner los números sobre la mesa a veces. El Partido Comunista tiene, si no me equivoco, 8 o 9 parlamentarios, tal como el Frente Amplio, no, el Apruebo Dignidad tiene 37. Entonces, para poner también dentro, y dentro del panorama real, al menos en el Parlamento. Y eso no significa que no forme parte del conglomerado, y como tú bien dices, va a haber una discusión siempre interna sobre hacia dónde nos dirigimos, que hoy día se realiza abiertamente hacia los medios, y será efectivamente el futuro presidente de Chile quien determinará, y hemos visto cómo, no obstante, pueden haber este tipo de tensiones. Nuestro candidato presidencial es Gabriel Boric, y no ha querido entrar en esas materias, sino más bien mirar hacia adelante, porque en esto sí creo que tenemos que hacer un mea culpa, Gonzalo, de que más que no tener propuestas o que no hayan sido temas prioritarios, el tema, por ejemplo, de la seguridad o el tema de la inmigración, creo que no fuimos capaces durante la campaña en la primera vuelta de comunicar esas propuestas de manera adecuada. Así que yo hoy día me alegro mucho que estemos conversando, estemos comunicando sobre esas temáticas que a veces teníamos muy buenas propuestas. Por ejemplo, el tema, hoy día sabemos que un tema muy relevante era el tema de los altos sueldos en el Estado. Este era un tema que le preocupa mucho a la gente, por lo mismo, por la conexión que tienen que tener quienes ejercen cargos públicos con la ciudadanía. Acá hay una propuesta de hace más de 8 años que impulsa el Frente Amplio con Gabriel Boric de bajar el sueldo de los parlamentarios a la mitad. ¿Qué es lo que ocurrió? Fue muy difícil avanzar en el Parlamento. José Antonio Kast votó siempre en contra de la rebaja de los sueldos de los parlamentarios, siempre votó en contra. Y no fuimos capaces, ¿no es cierto?, quizá dentro de la primera vuelta, de poder comunicar que dentro del programa de gobierno sí está la disminución de los sueldos, de los altos sueldos del Estado. Y hoy día lo decimos claramente, y lo decimos obviamente con toda la tranquilidad de que lo hemos estado diciendo hace muchos años atrás, y eso también se condice con el comportamiento más bien en el Parlamento de nuestros representantes. Así que yo diría que sin duda, Gonzalo, hay temas que no fuimos capaces de comunicar, y hoy día creo que estamos siendo capaces de hablar de esos temas porque tenemos propuestas, y tenemos muy buenas propuestas para esas problemáticas que hoy día le preocupan y legítimamente a muchos chilenos y chilenas. Javiera, pero en ese sentido, fíjate que yo creo que pensando en lo que puede estar sintiendo el electorado, tú hablas de que efectivamente, hay que reconocerlo, Frente Amplio instaló el tema de los altos sueldos en el Estado, especialmente tal vez los parlamentarios, y que eso genera un nivel de sensación de injusticia en la población, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas. Pero fíjate que ha pasado en la realidad. Con la convencional constituyente, una de las primeras polémicas que hubo fue justamente el aumento de las asignaciones. Entonces, yo siento de que el electorado votó ampliamente por la centroizquierda para la convencional constituyente, y siento de que esa pelea que hubo por el aumento de las asignaciones lo que viene a hacer es dar una señal en contra de lo que tú estás señalando, lamentablemente. Sí, Porque Gonzalo, la pero yo gente, creo que acá hay que ser responsable. Una cosa es el sueldo y otra cosa es las asignaciones. Nunca ningún convencional votó para subirse sus sueldos. Lo que sí se votó es aumentar asignaciones para poder, por ejemplo, generar procesos de mecanismos de participación ciudadana como el que hoy día estamos teniendo a lo largo de todo el país. O sea, así yo creo que hay que hacer esa diferencia. de acuerdo, pero yo no sé si la gente hace digamos, una ecuación o un análisis tan fino. Por ejemplo, apareció el problema con la lista del pueblo, ¿no es cierto?, con estas firmas que estaban avaladas por un notario que ya no existía. Después Fernando Atria contratando haciendo que su hija trabajara con otro convencional constituyente. Entonces, ¿qué creo decir? Y esto no creo que sea un tema solamente de la centroizquierda, digamos. Yo creo que es un problema de la política y de la clase política, y como decía Alejandro, de esta desconexión que ha habido, y con esta esperanza que tiene el electorado de que al ver rostros nuevos haya prácticas políticas nuevas también. ¿Ah? Efectivamente, Gonzalo, yo creo que en esto también uno tiene que ser bien comunicador de cómo se han resuelto esos temas, porque como tú bien dices, el tema de la lista del pueblo, la verdad es que yo no puedo ahí responder por ellos, no forman parte de la Apruebo Dignidad, pero el tema, por ejemplo, que estás poniendo de Fernando Atria, una vez que se levanta ese tema, efectivamente no se contrata a esa persona por los posibles cuestionamientos. Entonces, porque hay que informar también cómo se resuelven, porque conflictos de interés en un conglomerado siempre van a haber. Acá lo que es muy relevante es que no se
se presten ese tipo de conflictos para guardar o para proteger a quienes forman parte de tu mismo conglomerado, sino que más bien ante una situación así, tomar las medidas que correspondan inmediatamente, y creo que así lo hicieron en esos casos. Claro que sí. Vamos a seguir conversando en unos breves minutos más aquí en Diálogo Sur con Javiera Morales, diputada electa por Magallanes, y Alejandro Kusanovich, senador electo también por Magallanes. Espérenos. Somos una región bañada por el mar. Allí está nuestra riqueza, nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. La Asociación de Armadores de Magallanes, integrada por 10 empresas con presencia en la zona austral de Chile, representa una flota compuesta por más de 40 embarcaciones mayores y menores, las que realizan la conectividad de carga y pasajeros en la Patagonia chilena. Generamos 2.000 puestos de trabajo directo y otros 2.000 indirectos, representando el 3% de la población regional. Somos conectividad marítima, turismo marítimo y logística acuícola. Somos ARMAC y estamos comprometidos con nuestra región. Desde los Estados Unidos, tienda Dickies, en Zona Franca, recibió el vestuario para la helada estación invernal de Magallanes, destacando un nuevo producto, las primeras capas, un artículo térmico que le aísla del frío y abriga. También en Dickies hay parcas, buzos térmicos, casacas, chalecos, pantalones y buenísimos zapatos de seguridad, botas y botines, todo terreno. En Dickies, siempre uniformes clínicos, en variedad de tallas y colores, para el abnegado personal que trabaja por nuestra salud. En la avenida principal de la zona austral está Dickies, el vestir insuperable, Manzana 4A, local 1. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Contamos con el más moderno resonador magnético de la Patagonia, modelo 3 Tesla, escáner, ecografía y rayos X. Ponemos a su disposición 18 especialidades médicas y dentales, 3 unidades clínicas de imagenología, kinesiología y 2 pabellones de cirugía menor ambulatoria, sala de procedimientos y curaciones, laboratorio de oftalmología, toma de muestras para exámenes, nutricionista y una amplia gama de convenios y beneficios con FONASA e ISAPRES. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Vamos a seguir en Diálogo Sur conversando de los temas que nos interesan a los magallánicos a través de las pantallas de TV Red, de FM Angostura y también de Cacique FM en Puerto Natales. Estamos con Javiera Morales, diputada electa por Magallanes, Alejandro Kusanovich, senador electo por Magallanes, conversando, no puede ser de otra forma, de esta segunda vuelta electoral, pero también de algo que fue noticia especialmente hoy día, que tiene que ver con el rechazo al cuarto retiro del 10% de las pensiones que se dio en la Cámara de Diputados. Me gustaría conocer sus impresiones, Alejandro. ¿Qué te pareció esta decisión, digamos? Mira, la verdad que no estuve enfocado en el tema de la votación. Me enteré al leer las noticias en las redes sociales, digamos. No tengo los detalles, quién votó, quién no votó, pero miren, yo nunca he estado de acuerdo con el tema de los retiros. Yo creo que los retiros lo único que hacen es empeorar la situación de las jubilaciones, digamos. Hay que arreglar el tema, no destruirlo más. Y yo creo que este es un tema populista, digamos, que se instauró. Yo creo que hubiera sido una tremenda oportunidad para haber devuelto este tema de la pandemia, para haber devuelto el 4% que se le debe y se le prometió devolver a los jubilados y que jamás se devolvió. Y ese es un tema que hubiera sido la oportunidad ideal para regularizar ese tema. Y yo nunca he estado de acuerdo con los retiros, digamos. Yo la primera vez que dije que iba a ser un tema, todos decían no, que era un solo retiro, yo le dije, mira, van a abrir una puerta que nunca más la van a cerrar, digamos. Y eso efectivamente es lo que ha pasado. Ya no para más este tema y se hizo una situación que jamás se debió haber generado. Yo creo que había que arreglar el tema de otra manera, había que ver la gente que perdió su empleo por la crisis esta de la pandemia y haberle pagado un sueldo por parte del Estado como se han hecho en otros países, y acá tenemos que abocarnos a reparar el tema y a corregir el tema de las jubilaciones para que sean jubilaciones justas de los que ya jubilaron, los que están en vía y las personas del futuro. Es un tema que hay que arreglarlo. Ahora, si tú te dicen saca la plata, todos vamos a sacar la plata. Si es un tema que obviamente nadie la va a querer dejar ahí, si te dan la oportunidad de sacarla, la vas a sacar para inversiones, para pagar deuda, etcétera.
Javiera, tu impresión de este rechazo del cuarto retiro del 10%. Bueno, efectivamente acá vemos que esto se rechazó por faltaron votos de la derecha y eso está claro. Y sin duda acá yo creo que no hay doble lectura, se ha dicho en todos los tonos, esta fue una mala política pública, pero como en esto yo estoy de acuerdo con Alejandro, esto se debería haber solucionado, ¿no es cierto?, de otra manera. Se debería haber solucionado en un principio de la pandemia, enfrentando de alguna manera o apoyando a todas aquellas familias que habían perdido sus empleos, sus fuentes de ingreso, tanto formales como informales, pero quien estaba llamado a ejercer esa función en este momento era el gobierno, ¿no es cierto? Y vimos que el gobierno no lo hizo y por eso terminamos hoy día en este cuento de los retiros, que tiene dos grandes problemáticas. Primero, yo también estoy de acuerdo con Alejandro, acá tenemos que avanzar hacia un sistema de seguridad social que otorgue buenas pensiones y no lo que tenemos hoy día. La pregunta, yo lo que me pregunto es, ¿cómo van a lograr eso si en el sector de Alejandro y su candidato presidencial quiere disminuir los impuestos? Y sabemos que sin mayor recaudación vamos a lograr aumentar o llegar a un sistema de seguridad social que establezca un piso como el que nosotros proponemos de 250.000 pesos. Así que yo creo que hoy día también, bueno, queda claro en qué posición estaba cada uno de los candidatos presidenciales y lo que tenemos que mirar hacia el futuro ahora es cómo avanzar hacia un sistema de seguridad social que permite generar mejores pensiones, que establezca una base que al menos le permita a la gente vivir sobre la línea de la pobreza, que no es lo que ocurre hoy día, y en eso hay que mirar ya hacia el futuro y comparar las propuestas que están sobre la mesa de los distintos candidatos. Alejandro, ¿cómo se resuelve el tema del previsional si no es aumentando Mira, impuestos? lamentablemente todo, a ver, los impuestos no necesariamente te van a generar, los impuestos los pagamos todos los chilenos. Acá hoy en día tú miras lo que estamos pagando en contribuciones, en los últimos años se ha subido las contribuciones, que es una barbaridad, digamos. Y eso es para juntar plata, para pagar todos los temas, las deudas que tenemos en el país. Pero esto de seguir subiendo tiene un límite, porque los impuestos llega un momento que incluso empiezan a molestar a los ciudadanos y empiezan a molestar, a desaparecer los inversionistas. Hay un límite con el tema de los impuestos hasta donde es razonable cobrarlo, digamos. Pero acá tiene que haber gestión. Nosotros, yo creo que en los últimos 35 años se fue destruyendo el sistema de jubilación, todos los cambios se hicieron a favor de la AFP y contra la ahorrante. Hay un montón de cosas que hay que ir corrigiendo, hay que aumentar el tema, no de un 10%, nunca era lo ideal es entre un 18 y un 20% de aporte para tener una jubilación de mejor nivel. Hay tantas cosas que arreglar y obviamente que tiene que haber un aporte del Estado en la parte de las personas que no lograron tener ingresos para juntar recursos para su jubilación. Hay que arreglar un montón de cosas, ¿sí? Es una tremenda pega la que no se hizo en los últimos 35 años. Javiera, lo que dice, sí. Perdón, lo que dice a propósito perdón, adelante. Sí, lo que pasa es que Alejandro habla de las contribuciones y sin duda que acá la propuesta no es aumentar contribuciones, porque sabemos que las contribuciones lo van la mayoría de chilenos y chilenas, y acá lo que queremos avanzar es en mayor impuesto para quienes tienen más, y esa es la propuesta al menos de nuestro programa de gobierno, aumentar, ¿no es cierto?, disminuir exenciones tributarias, aumentar impuestos a los súper ricos, aumentar el tema del royalty, desintegrar el sistema. Esas son las propuestas, ¿no? Yo no he escuchado acá aumentar las contribuciones, y como bien sabe Alejandro, uno mira los números, y acá no se trata de un poquito de personas que no alcanzan a juntar para tener 250.000 pesos, acá el promedio de las pensiones es bajo esos montos, el promedio a nivel nacional. Entonces, acá efectivamente necesitamos avanzar hacia un mejor sistema donde haya una contribución tanto por parte del empleador, del trabajador o trabajadores y del Estado mucho más grande. Y eso sabemos que soluciona a través de una reforma y a través de mayor recaudación. Pero acá hay que ser bien claro, acá no se está diciendo subir el IVA, no se está diciendo subir la contribución, sino que efectivamente quienes tienen más, sabiendo también que nuestro país, vuelvo a repetirlo, es el país que tiene menor carga tributaria de los países de la OCDE, eso lo sabe Alejandro. Entonces, por tanto, hay un límite, sí, por supuesto hay un límite, pero estamos bastante bajo de ese límite. No es tan así, no tenemos la más baja carga tributaria, digamos. Tenemos una carga tributaria hoy en día casi
de un 50%. Si tú sumas el IVA más Alejandro, el impuesto de primera 21%. categoría, llegáis al No, 50%. 50% no lo tenemos. Yo pido ahí, que nos falta Sí, pues, ¿cómo que el tienen IVA, ahora los otros? no, pues si el IVA el 19% lo pagan, todas las Sí, pero empresas pagan Alejandro, el a nivel 19% del general, impuesto no bruto. cada, no Pero si cada, es no un cada impuesto. porcentaje. Por eso, a nivel, Sí, la pues, carga es un tributaria. impuesto a los ingresos brutos. Los ingresos brutos es la diferencia entre las ventas y las compras. La utilidad bruta pagamos el 19% todos los... Yo no, porque no tengo empresa, pero las personas que tienen una empresa pagan el 19% de los ingresos brutos. Y aparte de eso, vamos a terminar pagando cerca del 30% de la utilidad Alejandro, yo te neta. invito a ver nuestra carga tributaria a nivel Sí, general, pues, no comparar impuesto por impuesto. Tenemos 21, no, 22. pues esa es la carga tributaria. Pues. Claro, estamos en el último de todos los países de la OCDE, en el último reglón. No, el 30%, y no es tan así. Las personas que ganaban, hoy en día estás pagando, los impuestos lo terminan pagando las personas y los sueldos terminan pagando cerca del 35-30% más de impuestos de lo que ganan. Es que tú estás hablando de la distribución entre distintos impuestos a nivel de país, y sin duda, obviamente, que lo van a pagar las personas. ¿Quién más van a pagar los impuestos? Acá la pregunta es quién lo paga. Tenemos un sistema tributario en que es muy regresivo y quienes pagan más proporcionalmente son los que tienen menos, por ejemplo, a través del IVA. Por eso nuestra propuesta es responsable y es que paguen quienes tienen más, ¿no es cierto? Y no a seguir avanzando en esos impuestos que afectan a las personas que ¿Y más cómo vas a necesitan. determinar quién tiene más? Bueno, pero si acá hay, ¿cómo? Efectivamente, acá hay O sea, registro tú de quieres gente. poner un impuesto al patrimonio, quieres poner un impuesto al impuesto, porque todos los ahorros de todas las personas ya pagaron impuestos. Tú hoy en día, cuando tú pagaste los impuestos de tus ahorros, tú pagas solamente impuestos sobre Acá los intereses la que propuesta generan es los... clarísima. Pero no, pues tú Desintegración, no puedes volver royalties, a impuestos a los pagar. super Si ricos. tú, espérate, si tú tienes ahorro, ¿por qué vas a pagar impuestos sobre impuestos? Porque tú tienes que pagar un ahorro por las utilidades que generan esos ahorros, pero Bueno, no tendríamos que volver a dar esa pagar impuestos discusión, si ya lo pero pagaste. Alejandro, acá las propuestas son claras y por eso yo le pregunto a ustedes, si acá nosotros tenemos una propuesta clara que queremos discutir y que está clarísima. El tema es que ustedes tienen un programa de gobierno de disminuir el IVA, disminuir el impuesto a las Yo no empresas tengo y yo me ningún programa pregunto, de gobierno porque yo no he participado elaborando ningún programa de gobierno. Yo soy Alejandro Cusano, soy independiente de centro derecha, pero no he participado en nada, así que yo puedo criticar lo que yo quiera criticar, digamos. claro, pero uno Perdón, acá también tiene que Javiera, venir a contribuir, ¿no es cierto?, con soluciones, ¿no es cierto?, porque a eso también Exacto. estamos llamados los parlamentarios a entregar soluciones a los problemas del país. ¿Sigo Javiera, acá? yo quisiera Pero plantearte, o sea, sobre este mismo tema, quisiera plantear lo siguiente. Primero, en la OCDE, la gran mayoría de los países que conforman la OCDE tienen ingresos y tienen niveles de desarrollo distintos al de Chile. Uno tiende a pensar que los países tienen cargas tributarias que tienen que ir asociadas al nivel de crecimiento, al nivel de ingresos, en fin, etcétera. Entonces, de repente, cuando se compara a Chile con países como Canadá, Estados Unidos, Noruega, Suecia, la misma España, España nos casi triplica en cuanto al ingreso per cápita. Entonces, eso por un lado, digamos, esas comparaciones con el OCDE, a mí personalmente no, digamos, siento de que uno puede tener como ciertas sociedades modelo, ¿no es cierto?, de cómo te gustaría tener el sistema de jubilación o el sistema de social, ¿no es cierto?, de alguna forma como un modelo, pero que pienso hay que tener los pies bien en la tierra de que Chile no está muy lejos de esos niveles de ingresos y esos niveles de desarrollo. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que señala tu conglomerado, ¿no es cierto?, el sector Gabriel Boric, han sido muy insistentes en el aumento de impuestos, pero uno extraña mucho que se hable de la eficiencia del Estado. ¿Y por qué te lo digo? Nosotros tenemos empresas del Estado como Televisión Nacional que está ultra quebrada, tiene deudas supermillonarias en dólares. Tiene la empresa nacional del petróleo, super ultra quebrada, con deudas millonarias en dólares. Tienen las universidades estatales tan importantes y fundamentales que son en su labor educativa ultra quebradas. Tienes corporaciones municipales, no todas, pero en un gran porcentaje con unos déficits fiscales horribles. Entonces, lo que también uno piensa, dice, bueno, obviamente, si el país crece, es lógico que haya una mayor carga tributaria,
pero también es lógico que si el país quiere modernizarse, el Estado tiene que ser un mejor administrador de los recursos. Fíjate que ahora se va a construir, se quiere construir el Centro Antártico Internacional por 65.000 millones de pesos, que seguramente va a ser unos 75.000. Y resulta que tenemos temas súper prioritarios en la agenda social aquí en Magallanes que ni siquiera están siendo abordados. Tenemos déficit en viviendas fiscales, hay gente con toma, hay gente que tiene que hacer rifas para comprar sus remedios, etc. Entonces hay un tema que al común de la gente yo no sé si le cuadra, decir, bueno, el Estado no es que no tiene recursos, el Estado tiene los presupuestos de retorno a la democracia en la actualidad, los presupuestos de educación y salud han sido por lejos los que más han crecido. A buena hora, me parece perfecto. Pero, y obviamente que la salud que tenemos hoy día no es la misma que teníamos hace 20 años atrás. La salud y la educación en este país ha tenido mucho más recursos, ha mejorado la infraestructura, pero obviamente que existen problemas estructurales. Hoy día estaba viendo una investigación que hizo BioBio Radio. Tenemos en este momento en las listas de espera más de 2 millones de personas que no se pueden operar, que no pueden tener acceso a especialistas. 1,8 millones de usuarios esperan a ser llamados para que se lo revise un especialista y más de 334.000 anhelan concretar su cirugía. Entonces, mira, Gonzalo, qué buen tema, porque efectivamente yo comparto contigo. Lo primero es que nosotros no estamos proponiendo tener la carga tributaria de Suecia. O sea, estamos proponiendo 8 puntos en 8 años, que hoy día con el Consejo Asesor Económico de Gabriel Boric está estudiando de qué manera se puede adecuar eso de la mejor manera para los años que vienen. Y eso no nos va a llevar en ningún caso a los países que tú nombras. O sea, simplemente estamos tratando de dejar de ser el país de la OCDE con menores niveles. Yo le invito también a revisar hace el sábado pasado una entrevista a un gran, en la tercera sobre el Estado de social y democrático de derecho, que decía, en momentos, ¿no es cierto?, comparado con esos países, cuando tenían el mismo PIB de nosotros, pegaron ese salto que queremos pegar ahora y hoy día lo podríamos hacer como país. Esa es la propuesta. Y en cuanto a la salud y educación, y sin duda acá hay que mejorar mucho la eficiencia del Estado. Yo, en cuanto a salud, ahí hay propuestas muy responsables, diría yo, que se hacen cargo, porque no solo tenemos el tema de la lista de espera provocado no solo por la ineficiencia, sino más bien que por la pandemia. Hay un tema de listas de espera y un tema de un montón de gente que no ha sido diagnosticada. Esa es la realidad. Y ante eso, nosotros proponemos efectivamente un plan para recuperarnos de los estragos en salud pública. Y en eso, porque uno tiene que mezclar esas noticias que tú ves con la otra noticia que también salió hoy día, que hay muchas horas quirúrgicas que no se están aprovechando en la salud pública. No sé si creo que salía hoy día en el Mercurio, o sea, horas de disposición de pabellones que no se están utilizando por falta de personal, por falta de otros recursos. Entonces, efectivamente, ahí tenemos nosotros una propuesta bastante seria, estudiada, que parte también por mejorar la eficacia, pero también parte por un tema de sistema estructural y cuál es el sistema de salud al que queremos llevar, y nosotros planteamos un sistema único de salud que termine con esta diferencia entre salud para quienes tienen, ¿no es cierto? Hoy día existe la salud para quienes tienen más, que es este 20% que se atiende en ISAPRE. Y ese sector tiene un financiamiento de 50% de todo el sistema de salud. Y el resto por ciento, el 80% del resto de los chilenos y chilenas, ¿no es cierto?, con solo el 50% restante se atienden en el sistema público. Nuestra propuesta es basarnos en un sistema único de salud para lograr juntar estos dos sectores y que exista una prestación de salud única en que todos contribuyamos de alguna manera y no se produzcan estas diferencias entre la salud pública y la salud para quienes tienen más, que además son los que necesitan menos porque, dada su calidad de vida, se enferman menos. Así que sin duda tenemos que avanzar en eficiencia estatal, tenemos que avanzar en mejor distribución, tenemos que modificar nuestro sistema de salud para pasar a un sistema de seguridad social y que no se siga lucrando con la salud como ocurre hoy día, y para eso tenemos obviamente propuestas que queremos llevar a discutir al Parlamento ya desde el próximo año. Alejandro. Oye, mira, el tema de la salud es básicamente lo mismo, si es el tema del abuso que han generado grupos de poder, primero que el Estado nos generó en los últimos 30 años los médicos y los especialistas necesarios.
y ese es un tema gravísimo porque hay grupos de poder que le dicen al Estado cuántos médicos tienen que existir y ese tema no puede ser. Y el otro tema es la generación de una mejor administración de los recursos del Estado, que es un tema que tiene que modernizarse el Estado urgentemente, pero esos son los dos problemas más grandes que hay en la salud y no ha logrado funcionar por esto, por la falta de médicos, falta de especialistas y mala gestión. Claro, porque lo que yo veo es que, en definitiva, y lo han señalado así los mismos candidatos que están hoy día en competencia, por un lado, Gabriel Boric lo que sostiene, lo que está diciendo Javier, ¿no es cierto?, que tiene que haber un aumento en la carga impositiva para tener más recursos y el Estado pueda ir en ayuda de la gente. Pero, por otro lado, José Antonio Kast y su equipo señalan, mire, haciendo las eficiencias que queremos hacer en el Estado, que sea un Estado más pequeño, más eficiente, también podemos juntar una cierta cantidad parecida a la que está proponiendo Boric y también ir a resolver los temas, a resolver, uno dice, bueno, vamos a aumentar de pensiones bajo la línea de pobreza a 250.000 pesos una pensión. Nadie podría decir que eso es un valor como para sentir que está resuelto el tema de las pensiones, pero indudablemente que hay un salto, que es distinto. Entonces, siento yo de que hay dos visiones y que digamos que se está jugando algo muy importante porque en definitiva también esto tiene que ver de cómo las distintas fuerzas que tienen que ver con una sociedad, la gente que invierte, la gente que trabaja, la gente que ahorra, la gente que se quiere venir a vivir y quedar acá versus la que se quiere ir, etcétera. Esas fuerzas también son muy importantes a la hora de cómo llevas adelante un proyecto. Lo que estoy queriendo decir es que uno tiene la impresión de que si viene un proyecto como el del Gabriel Boric, con esta mirada siempre atenta y especial del Partido Comunista, los mismos inversores han dicho aquí se va a parar la economía. Por otro lado, vienen otros que dicen, bueno, si sube este extremo, José Antonio Kast, va a haber tal nivel de efervescencia social que tampoco va a haber tranquilidad. Y yo siento de que en el electorado existen estas dos preocupaciones que me parecen legítimas. No sé cómo lo ves tú, Javiera. Sí, efectivamente, yo creo que como compartíamos el programa, ha habido mucha, o más bien estamos en una elección muy compleja, sin duda. Ninguno de los dos actores que pasaron la segunda vuelta forman parte de la política tradicional. Ha habido también mucha caricatura en esto de seguir insistiendo en los extremos cuando efectivamente, yo lo vuelvo a insistir, yo acá, desde el punto de vista, por ejemplo, de la agenda feminista, o sea, yo veo de los 7 candidatos que pasaron a primera vuelta, 6 candidatos, 6. Independiente de, porque yo quiero salir acá del tema de los partidos de izquierda y derecha, yo veía de los 7 programas, 6 programas que implicaban al menos mantener los derechos alcanzados por el movimiento feminista en nuestro país, como por ejemplo el tema del aborto, como por ejemplo el Ministerio de la Mujer, como por ejemplo avanzar en el tema de las pensiones alimenticias, que sabemos gracias a la pandemia que un 80% se encuentran impagas, siendo que gran porcentaje de las familias son lideradas hoy día por mujeres. 6 de los 7 programas avanzaban en esa materia y había uno solo, que es el que actualmente pasó a segunda vuelta, liderado por José Antonio Kast, que propone eliminar el Ministerio de Mujer, propone contra toda lógica, ayudar, cooperar o buscarle mayor apoyo a aquellas familias que tienen vínculo matrimonial, cuando sabemos que quienes lo necesitan más son todas aquellas familias lideradas por las mujeres que tienen pensiones alimenticias que son impagas. Retroceder en el tema del aborto, incluyendo en el programa de gobierno, derogar la ley de 3 causales. Entonces, yo entiendo, Gonzalo, que efectivamente es un momento complejo y acá creo que con Alejandro podemos tener muchas discusiones sobre hacia dónde ir, pero acá hay temas que son transversales y que efectivamente producen, obviamente, yo como mujer y muchas otras mujeres, un cierto, no sé si miedo, pero sí más bien puede ser mucho miedo de que un candidato con esas propuestas contrarias al resto, o sea, acá, pasando a la izquierda y la derecha y de qué partido eres, el único candidato con un programa de gobierno anti-agenda de género es José Antonio Kast. Entonces, yo creo que eso tampoco es un tema que uno puede decir de polarización, sino que acá hay ciertos mínimos civilizatorios que se quieren mantener en el país, que hoy día están en juego en esta elección. No lo digo solo yo, lo dijo también el candidato Sichel cuando le exige a José Antonio Kast, para darle su respaldo, mantener, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer.
Claro, lo que pasa es que ahí también hay ciertos ejemplos que uno podría decir de Boric, que ha planteado y ha defendido una ley de amnistía o de un perdonazo a la gente que produjo desmanes en el levantamiento, se ha reunido con gente en la Araucanía que tiene planteamientos agresivos, violentos para reivindicar su... Entonces, lo que quiero hacer ver es que si buscamos extremos, vamos a encontrar extremos por los dos lados. Y mi sensación es que lo que ha demostrado la historia de Chile, sobre todo del retorno a la democracia hasta ahora, es que cuando hemos avanzado es cuando hemos tenido mínimos acuerdos, digamos, porque además en un país que está con levantamientos sociales o con violencia en sus regiones, indudablemente va a tener su agenda copada por otros temas y no por resolver los temas urgentes de la agenda social. Por eso mismo, Gonzalo, yo digo, acá había un mínimo acuerdo, por ejemplo, en avanzar en materia de agenda feminista. Un mínimo acuerdo. 6 de 7 candidatos lo tenían, independiente de qué partido o qué conglomerado era. Y ahí es donde tenemos que avanzar. Entonces, tenemos un solo candidato que va en contra. En cuanto a, efectivamente, avanzar o más bien establecer el tema de la seguridad, que es obviamente es un tema muy delicado para todos los chilenos y chilenas, y sobre todo para quienes viven en esas regiones, ahí el camino, obviamente, es cumplir la ley, como se ha dicho, y avanzar en el diálogo. Entonces, sin duda, yo creo, comparto contigo, Gonzalo, acá hay ciertos acuerdos mínimos a los cuales tenemos que avanzar, si no, no vamos a ser capaces de sobrepasar esta crisis de legitimidad tan profunda que hemos vivido en los últimos años. Y acá hay ciertos temas que 6 de 7 candidatos lo tenían como un mínimo y que hoy día en la papeleta tenemos un candidato que quiere retroceder. Vamos a hacer déjame hacer una muy breve pausa y vamos a volver contigo enseguida. Enseguida volvemos, espérenos. Somos una región bañada por el mar. Allí está nuestra riqueza, nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. La Asociación de Armadores de Magallanes, integrada por 10 empresas con presencia en la zona austral de Chile, representa una flota compuesta por más de 40 embarcaciones mayores y menores, las que realizan la conectividad de carga y pasajeros en la Patagonia chilena. Generamos 2.000 puestos de trabajo directo y otros 2.000 indirectos, representando el 3% de la población regional. Somos conectividad marítima, turismo marítimo y logística acuícola. Somos Armac y estamos comprometidos con nuestra región. Desde los Estados Unidos, tienda Tikis, en Zona Franca, recibió el vestuario para la helada estación invernal de Magallanes, destacando un nuevo producto, las primeras capas, un artículo térmico que le aísla del frío y abriga. También en Dickies hay parcas, buzos térmicos, casacas, chalecos, pantalones y buenísimos zapatos de seguridad, botas y botines, todo terreno. En Dickies, siempre uniformes clínicos en variedad de tallas y colores para el abnegado personal que trabaja por nuestra salud. En la avenida principal de la zona austral está Dickies, el vestir insuperable, Manzana 4A, local 1. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Contamos con el más moderno resonador magnético de la Patagonia, modelo 3 Tesla, escáner, ecografía y rayos X. Ponemos a su disposición 18 especialidades médicas y dentales, 3 unidades clínicas de imagenología, kinesiología y 2 pabellones de cirugía menor ambulatoria, sala de procedimientos y curaciones, laboratorio de oftalmología, toma de muestras para exámenes, nutricionista y una amplia gama de convenios y beneficios con FONASA e ISAPRES. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Vamos a seguir aquí en Diálogo Sur, nos quedan algunos minutos de este programa. Estamos con Javiera Morales, diputada electa por Magallanes, y Alejandro Cusano, y senador electo por Magallanes. Habías quedado tú con la palabra, Alejandro. Oye, mira, yo creo que lo que hay que hacer hoy en día, y es un tema urgente, es solucionar los problemas que realmente no dejan dormir a las personas, que es el tema de la salud, que es un tema súper complicado, el tema de la jubilación, el tema de la educación, el tema de la vivienda. Acá en el 2004 se cambió la política de construcción de vivienda. Hoy día en Magallanes hay un déficit de 5.000 viviendas y hay tomas que antes nunca se habían visto. Y es un tema que falló, dejó el cambio que hizo Rabinel en el 2004, que le empezó a pasar directo a las personas los subsidios, empezó a generar esta escasez de vivienda. Dejaron de construir casas en forma masiva, se construyen de 50, 60, las casas salen 80, 100 millones, cuando deberíamos hacer licitaciones para construir de 1.500 a 2.000 viviendas, digamos. Tenemos que cambiar ese tema y solucionarlo. Pero otro tema, mire, yo justo estaba buscando acá el tema de la estructura
tributaria de los países, y acá tengo la estructura tributaria de Chile y la estructura tributaria del OCDE, y mira, y obviamente que hay impuestos más altos y más bajos, pero en la estructura tributaria el 40% de los ingresos totales en Chile es por el IVA, el 40% de los total de los ingresos, de todos los impuestos que hay, y en la OCDE el 20% por el IVA. El tema de los impuestos a las sociedades, en Chile es el 23% y en el OCDE el 10%. En la OCDE obviamente es más directo el impuesto a las personas, que es del ingreso total es un 24%, y en Chile es un 7%. Bueno, hay un montón de cosas, pero en el fondo tenemos que comparar con todos los impuestos que tú pagas para poder tener una comparación real. Obviamente hay impuestos más altos, más bajos, etcétera, pero es un tema que hay que discutirlo y analizarlo, pero al final todo esto lo terminamos pagando los ciudadanos cuando vamos a comprar, cuando vamos a hacer... Siempre los ciudadanos terminan pagando todo, por uno o por otro lado. ¿Javiera? Sí, yo creo que lo que dice Alejandro lo confirma. Me imagino que ahí vio que éramos el país más bajo de la estructura y también lo que venimos señalando hace mucho tiempo, que el impuesto que más recauda es el IVA, que es el más regresivo, y por eso la propuesta, vuelvo a repetir, es avanzar en impuestos, no hacia las personas que menos tienen, sino cargar a quienes tienen mayores patrimonios o a través del royalty o la desintegración tributaria, que es nuestra propuesta como programa. Nos quedan algunos pocos minutos de programa. Me gustaría conocer cuáles van a ser, cuál piensas tú, Javier, Alejandro, cuáles gustaría que fueran sus primeros énfasis, si ustedes tuvieran, como tienen los presidentes, las medidas de los primeros 100 días, digamos. ¿Cuáles les gustaría a ustedes como parlamentarios poder abordar, poder instalar, poder conversar y poder debatir dentro de sus primeros días? ¿Cuáles son los énfasis? ¿Qué les parece a ustedes que en Magallanes debiera abordarse lo antes posible en el Parlamento, Javiera? Sí, yo creo que esto, estas primeras medidas que se hablan de los gobiernos, a mí me gusta distinguir entre temas nacionales y entre temas más bien de la región. Yo creo que en temas regionales tenemos una enorme oportunidad con las nuevas áreas productivas que se están generando en nuestra región, por ejemplo, el hidrógeno verde, y tenemos que prepararnos para eso. Creo que en esto tenemos que tomar bandera. Espero que en ello los parlamentarios de las regiones podamos avanzar en la ley de rentas regionales para que tengamos mayor descentralización de término fiscal, que no tenemos, en palabras más simples, que nuestro consejo regional, que nuestro gobernador o gobernadora tengan fondos y que estos se destinen o que se decidan acá en la región para resolver estos temas que venimos hablando durante este programa. Prontamente tenemos que enfrentar el tema de las exenciones tributarias en nuestra región, modificar el sistema de la manera en que sea posible habilitar para los nuevos desafíos que tiene Magallanes. En eso creo que sin duda tienen que ser las prioridades parlamentarias de los primeros días. Y en términos nacionales, yo creo que acá el tema de las pensiones y es muy, muy relevante. O sea, yo creo que llevamos 7, 8 años, si no me equivoco, con proyectos de reforma de las pensiones en el Congreso que no se ha logrado avanzar, y espero que en este futuro Parlamento también a la espera, o más bien muy atento de lo que diga la Convención Constitucional a este respecto, es uno de los primeros temas que tenemos que enfrentar. Se lo debemos a los chilenos y a las chilenas, y sin duda vamos a defender ahí todos estos avances en la agenda feminista de que los hablaba hace un ratito anterior y que hoy día están en riesgo. Alejandro. Hola, buena pregunta, la verdad que uno, ¿qué me gustaría solucionar? A mí me gustaría buscar una solución rápida al tema de la salud, en primer lugar. Yo creo que hoy en día, nos vamos a demorar entre 10 y 15 años en general los profesionales necesarios. Yo creo que hay que convalidar urgente los títulos de las mejores universidades, de los médicos y especialistas del mundo, digamos, que quieran venir a trabajar. Y creo que es a la zona extrema de Aysén y Magallanes donde más debería sacarse una ley para convalidar automáticamente los títulos de las mejores universidades que cumplan el estándar de Chile. Yo creo que hoy día tenemos que, ya que nos hicimos la pega en general los médicos y los especialistas, tenemos que hacerlo utilizando lo de los otros países que cumplen el estándar que Chile quiere.
Oye, en eso yo espero, le hago una invitación pública, Alejandro, de que dado que la Universidad de Magallanes este año se titularon los primeros médicos y médicas, que tener ese compromiso también, porque no solo hay que invitar a médicos y médicas del resto del mundo, sino que también nosotros a través de nuestra universidad estatal, en algún momento fue tan criticado, y creo que ha sido una buena política pública, la estamos en evaluación obviamente, porque todavía son los primeros titulados y espero ahí que haya un compromiso con nuestra universidad estatal en la región. Es más, porque yo estoy totalmente de acuerdo con la universidad. Es más, deberíamos no tener un cupo de 50, deberíamos tener un cupo de 200 para que quieran estudiar. Todo el que quiera estudiar medicina y debería estar, los aranceles pagados, deberían ser gratuitos, pagados por el Estado, porque hay una escasez de médicos en Chile de 7.000, 8.000 médicos. Por lo tanto, tenemos que formar médicos. Este tema acá no puede venir el colegio médico a decirte cuántos son los cupos que pueden haber en las universidades. Este tema tenemos que cambiarlo y generar los médicos. Nos vamos a demorar, pero hay que hacerlo. Cuanto antes partamos, antes vamos a terminar. Así es, esto fue Diálogo Sur de esta semana. Queremos agradecerle a Javiera Morales, diputada electa por Magallanes. Muchas gracias por habernos acompañado, Javiera. No, gracias a usted y un saludo cariñoso a la gente de su casa que nos permitió acompañarlos y tener esta conversación con el senador y contigo, Gonzalo. Gracias también a Alejandro Cusano y senador electo por Magallanes. Nos veremos la próxima semana, Alejandro. Gracias, Gonzalo. Gracias, Javier. Encantado y un saludo a todos. Muchas gracias a usted en su casa. Nos vemos la próxima semana.